progresista hasta que se faja. Ay, sí, ya. Ya estoy que los descaramos. Empiece que ahí me agarran. Bueno, antes de empezar, les voy a poner a meditar en dos preguntas que una vez a mí me hicieron y se las voy a hacer a ustedes. La primera es, van a meditar en esas preguntas mientras escuchamos la canción. Sí. La primera es, ¿les gusta el dinero? ¿Les gusta el dinero? No den la respuesta tan rápidamente. Ah, perdió una penitencia. ¿Les gusta el dinero? Lo delató. Pregunta número 1. Y pregunta número 2. ¿Para qué quieren el dinero? Son dos preguntas. ¿Listo? Vamos a escuchar la canción que no tiene nada que ver con el tema, pues, pero mi papá a mí me dice que me gusta mucho. Y mientras tanto vamos meditando sobre esa palabra. ¿Listo? Sí, una cartita. Hay un lugar en mi casa si quieres venir. Solo mira el sol de mi corazón. Y hace rato que no quiero más de mí. Entonces vi que tocabas la puerta y quise abrir. No hay ningún encontro, no necesito de alguien. Y es tan grande el vacío de mi corazón. Ven a vivir, ven y cambia lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hice por mí. Traiga todo lo que es tuyo. No hay lugar que yo sea Dios, tu casa, tu altar. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es suya. Puedes entrar, abro la puerta para recibirte. Y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar. Vive en mí. Necesito de alguien. Es tan grande el vacío de mi corazón. Ven a vivir, ven, cambia lo que quieras. Ven a hacer lo que nadie hizo por mí. Traiga todo lo que es tuyo. Hay lugar que yo sea Dios, tu casa, tu altar. Yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya. Puedes entrar, abro la puerta para recibir. Y cada espacio vacío puede llenar con lo que tienes de mejor. Yo quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu lugar, yo quiero ser tu hijo, tu amigo, la casa es tuya. Puedes entrar, abro la puerta.
vive en mí. Vive en mí. Yo dije, ¿cómo le puso ese fondo tan especial, hombre? Señor, te doy gracias por este tiempo. Ya se calambró el micrófono, ¿qué? ¿Sí me ¿Sí está prendido? No sé, hijo. Cada vez que eso se calambra a veces. Ah, pues se calentó y ya se calentó. No le gustó la palabra. Ilegal. O de pronto cerré el micrófono sin querer, hijo. ¿Qué? No, pues si hubiera escuchado. No, ya se calambró. No, dijo, ya hay que dejarlo ahí, que eso como que se bloquea, no sé. Ya que unos todos resabios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por este espacio en el que nos permites compartir de tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Nadie podría transformarnos sino tu palabra, Señor. Que en este tiempo seamos enseñados por ti, que no sea yo hablando al corazón de mis compañeros, sino tú, que sean tus palabras y no las mías, Señor, y que de lo poco que me has enseñado, yo pueda mostrarle al mundo tu verdad y tu justicia, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Bueno, mi espacio se llama entre la delgada línea entre la I y el legal, ¿cierto? O sea, hay un pequeño espacio entre ilegal y legal, ¿cierto? Porque tenemos que hablar de la ilegalidad o la legalidad, porque resulta que mucha parte de nuestras finanzas se refiere a eso, tiene un tinte legal. Y cuando yo hablo de legal, no estoy hablando de la ley del Señor, como tal, la que está en Levítico y tal, que en Levítico hay muchas normas, no solamente legales espirituales, sino legales jurídicas y legales fiscales, ¿cierto? Sino que cuando me refiero a legal es a la parte legal que nosotros dentro de las finanzas manejamos. Y específicamente les voy a hablar de algo muy teso que son, quiero escuchar los quejidos, ya los estoy escuchando, sobre los impuestos, ¿cierto? Entonces hay una muy delgada línea entre ser legal o ilegal respecto a esa parte financiera que tiene que ver con los impuestos, ¿cierto? En mi casi 30 años de carrera artística como contador público, jamás en la vida he escuchado a nadie decir: ¡ay, qué rico! ¡Hay que pagar los impuestos! ¡No, qué felicidad! Jamás he escuchado a nadie que lo haga, ni creyente ni no creyente. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta esas cosas a la hora de pensar en las finanzas, ¿cierto? Entonces,
Primero les quiero contar acerca de la definición del diccionario normal, lo que les decía ahora. Si yo voy al libro de Levítico, ahí está toda la parte legal espiritual, la parte legal cultural, la parte legal comercial, la parte que el Señor estableció. De hecho, muchas de esas cosas legales que ahora nosotros vivimos en el ámbito político y todo eso, pues vienen de esa parte del Levítico, de la parte legal. Entonces, legal es algo que está establecido por la ley o está conforme a la ley. Y también se refiere a la ley, o sea, lo que está establecido pues en las leyes, la justicia o el derecho relacionado con la legalidad. Eso significa que lo legal es algo que está establecido mediante unas leyes y que está conforme a la justicia y que se establece para unos derechos de quienes las ejercen. Eso es legal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la parte legal, la que les dije es la parte como constitucional, jurídica del diccionario, ¿cierto? Todos nosotros estamos en un entorno bajo una cobertura legal, ¿cierto? Vivimos en un país que tiene una constitución y a través de esa constitución nosotros tenemos unos derechos y también tenemos unos deberes. La mayoría pensamos en los derechos, nunca en los deberes, y ahí es donde ya no opera la justicia. Por eso en la definición anterior decíamos que se trataba acerca de la justicia, ¿cierto? Para establecer lo que es justo. Entonces, está el que dice el Señor acerca de la legalidad. Una parte de eso está establecido en Levítico, pero yo les quiero leer el capítulo 13 del libro de Romanos, que es donde mejor está establecido qué dice el Señor acerca de la legalidad. Entonces dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarte sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ay, sí. Sí, Porque la aprendí. No. porque yo soy religiosita y... Ah, pero si quieren apago. no. Está bien. Eso me llega. Es demasiada oscuridad. Sí. Y eso que me está blanqueando. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Ay, eso estaba ahí. Al que respeto, respeto. Eso lo puso la DIA. Y al que honra, honra. ¿Ya encontraron de dónde salió la DEA? Ay, está muy espiritual el de la DIA. No debáis nada a nada. No debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Se les mandó a decir la Administración de Impuestos Nacionales. Bueno, la primera cosa que hay que establecer es: ¿de dónde nacieron los impuestos? Pues, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? ¿Cierto? Entonces, nada en este mundo es gratis. Es esto la salvación, que el Señor nos lo regaló. Pero inicialmente, cuando era todo absolutamente gratis, en el principio, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, para ellos esto era gratis. Ellos era solo coger del agua, acostarse a dormir. Ellos no estaban pensando: ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No, ellos vivían el pelotón, sí. No estaban preocupados por Cheviñón, por nadie, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que cuando Adán y Eva le entregaron nuestro señorío sobre la tierra a Satanás al atender a su llamado, entonces ya nosotros empezamos a vivir en una tierra que no era gobernada por nosotros, sino que la gobernaban ¿a quién? El malo, el Satanás. ¿Y Satanás qué fue lo primero que nos puso a hacer? A ser tributarios. Y hay muchas formas de ser tributarios, porque aquí dice: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. No solamente son los tributos físicos, económicamente hablando, sino que también hay un montón de formas de tributar ante las demás personas. Desde Adán y Eva ya ellos se tiraron en todo, gracias a Dios, porque no hubiéramos conocido a Cristo. Pero de todas formas, desde ese mismo momento, nosotros nos volvimos tributarios, ¿cierto? Nos volvimos esclavos de algo que se nos había dado gratuitamente, que era estar en el Edén, conectados con el Señor, ¿cierto? Éramos dueños. De hecho, a le dijeron: hijo, usted haga esto como lo que quiera con esto, le doy esta tierrita, usted verá qué hace con ella, úsela bien. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Se la entregó al mal, ¿cierto? Y después, pasando el tiempo, desde ahí empezaron las penurias. Después, pasando el tiempo, llegó el pueblo de Israel y le dijo a Dios: queremos un rey como los demás. Y entonces Dios les advirtió a través del profeta Samuel: hey, si van a tener un rey, acuérdense de esto: les va a coger sus mujeres, les va a llevar los hombres a la guerra, los va a poner a pagar impuestos. No, nosotros queremos un rey. Y entonces después ya se quejaron: ay, es que vean que el impuesto, tal, que la diana, que no,
hasta el día de hoy no ha cambiado nada. Hasta el día de hoy nosotros elegimos unos gobernantes que nos ponen los impuestos que les quieren, que les... ¿cierto? Pero nosotros, aunque los impuestos son una consecuencia de nuestra propia soberbia y rebeldía, pues cuando el Señor los menciona, entonces para nosotros se vuelven dentro de la parte legal, están dentro de la parte legal, ¿cierto? Así que, ¿qué pasa con lo de los impuestos? Que nos da duro el concepto de los impuestos, y el pago de los impuestos es debido a nuestra falta de sujeción al Señor. Desde el principio no nos sujetamos y ahora pagamos las consecuencias de eso, ¿cierto? Entonces hay una definición para de qué son los impuestos, ¿cierto? Entonces, los impuestos es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Traducido en antioqueñita, pues para que lo entiendan. Los impuestos es todo el dinero que nosotros pagamos a unos administradores, ¿cierto? Que en este caso para nosotros son el Estado, para los israelitas era quién? El rey. Para los judíos en Babilonia era quién? Lo del reino de Babilonia, ¿cierto? A todos siempre les tocaba. ¿Para qué? Para que ellos administren los recursos para establecer unos bienes públicos. Entonces nosotros en este momento pagamos los impuestos para que hayan carreteras, hospitales, escuelas, salud pública, educación y todas esas cosas, ¿cierto? Inversión social y todo eso. Entonces, ¿qué hace el Estado con los impuestos? Se supone, pues, salud, educación, vías. También es para sostener los trabajadores públicos, llámense desde el que barre, el escobita que barre las calles, hasta el senador de la república, hasta el presidente de la república. ¿Eso se paga con qué? Con los impuestos que nosotros pagamos. Hace inversión social, que es, por ejemplo, crear investigación y todas esas cosas. Y algo, una tajada muy grande, que yo digo que el 99.9% de los países lo hacen, es que lo invierten en la guerra, en la milicia, en el orden público y en todas esas cosas. Algunos países más que otros. En este, creo que mucha parte de la tajada se va para esa cosa, ¿cierto? Bueno. ¿Por qué nos cuesta tanto pagar los impuestos? ¿Ustedes por qué creen que nos cuesta pagar tanto los impuestos? Porque la roban. Porque estamos, sí, eso, y también Esa es una respuesta técnica. Porque nos metieron en la cabeza que nos la robaban, ¿cierto? Pero no nos metieron en la cabeza que hay carreteras, hay autopistas, hay salud. Entonces, miren, nosotros tenemos 3 respuestas para esa pregunta. Primero, culturalmente, ¿por qué nos cuesta? Porque se la roban, porque es que el congresista, porque es que el trabajador que se gana el mínimo y el congresista que se gana... Yo sé cuánto se gana un pensionado del congresista. 14 millones y medio mensuales. Pues si le hubiera hecho la declaración de renta. Entonces esa es la cultura que nosotros nos han enseñado. Levante la mano al que el papá le dijo: mi hija o mi hijo, hay que pagar el impuesto predial. Con el impuesto predial en las carreteras. Levante la mano al que le enseñaron eso. Nunca. No. Nunca. Que se lo robaban al gobierno. No, ni siquiera eso. Ni siquiera a uno le enseñaban que tenía que pagar. Es más, yo a mis 17 años, cuando empecé a estudiar contaduría, me di cuenta que existían los impuestos. ¿Me pueden creer? Yo antes no sabía, a mis 17 años. Entonces, imagínense, a mí nadie me dijo: hay que pagar los impuestos, hay que pagar el predial. Dentro del recibo de la luz viene el impuesto al alumbrado público. Nada, ¿cierto?
Económicamente, ¿por qué nos cuesta pagar los impuestos? Porque no tenemos una cultura financiera. No tenemos una cultura financiera. Entonces nunca nos han enseñado que si en un país como este, en el que los impuestos según la Constitución se pagan según el principio de la uniformidad, ¿qué significa eso? Que el que tiene mucho, paga mucho. Y el que tiene poco, paga poco, ¿cierto? Pero como a nosotros nunca nos enseñaron, entonces no tenemos en nuestra cabeza que hay que separar la plata de los impuestos, así como que también hay que separar la plata de los diezmos, porque la plata de los impuestos le pertenece a la hacienda pública y la plata de los diezmos le pertenece al Señor. Entonces nosotros, todo lo que cogemos, nos lo metemos al bolsillo No lo quieres para uno solo. y así no lo gastamos. Por eso es que casi siempre se pagan vencidos. Como cuando ya nos ponen en fecha límite. No, sobre todo. O cuando, mejor dicho, no digo todavía cuando es real. ¿Por qué? O que nos van a arrebatar la casa. ¿Y por qué nos cuesta tanto espiritualmente? Lo que les decía ahora. Porque no carecemos de algo importante que se llama sujeción. Entonces, por eso les leía Romanos 13, que dice: sométanse ¿a quién? A la autoridad. A la autoridad. Y porque tenemos el chip descompuesto desde Adán y Eva, nos cuesta en cantidades enormes sujetarnos a la autoridad. Y cuando yo hablo de autoridad, hablo la mamá, el profesor, el policía, el alcalde, el señor del tránsito, el patrón, la DIAN, la alcaldía de Medellín, todo lo que sea autoridad, nosotros inmediatamente nos mencionan la autoridad, nosotros ¿qué hacemos? El esposo. ¡Ay! El esposo, se me olvidaba. ¡Ay! Es que soy malo de la sujeción. Se me está olvidando lo de la sujeción. ¿Cuántos sí pagan impuestos? ¿Cuántos sí le pagan a la DIAN? ¿Por qué? Porque nosotros nos negamos absolutamente a agacharle la cabeza a nadie. Y eso incluye agacharle la cabeza al Señor. Adán y Eva, ¿quién no se quisieron sujetar? A Dios. Y desde ahí ya nos tiramos un poco. Por eso es tan duro pagar los impuestos. Pero entendamos esto: pagar los impuestos es una consecuencia de un acto de rebeldía que nosotros tuvimos, ¿cierto? Y ahora que está disfrazado, que ya no se ve tanto como castigo, pues entre comillas, porque está disfrazado con la inversión social, las vías y eso, pero sigue siendo una cosa. Nosotros vivíamos aquí gratuitamente, no teníamos que esforzarnos por nada, ni teníamos que pagarle a nadie nada, y nosotros solitos entregamos lo que era nuestro. ¿Listo? Bueno, ahora viene una parte muy interesante. Ser cristiano y empresario, qué peligro. Caliente. Suena raro cuando están las dos palabras juntas, ¿cierto? Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo le hice dos preguntas al Señor. Una era si debía dejar de ser contador. ¿Saben por qué? Porque es que ser contador es demasiado complicado a los ojos del Señor. Porque yo en toda mi vida, antes de conocer al Señor y ahora conociéndolo con mayor razón, todo el tiempo era confrontada en a quién le debía entregar mi lealtad, ¿cierto? Entonces, antes de conocer al Señor, yo creo que el Señor me guardó todos los días de mi vida desde antes de la fundación del mundo, pues, porque cuando yo veía que los clientes eran: no, es que vean, hagamos eso así, en el tanto, yo te doy esto por aquí, rebájamelo por aquí. Yo me rascaba la cabeza y como que casi que por instinto yo decía: no, mejor yo no trabajo con usted. O mejor aún, cuando yo creía que estaba bien y me metía, me echaba.
me echaba, no le servía. Entonces era muy teso porque entonces yo tenía que confrontarme con eso. Cuando empecé la vida al lado del Señor, ahí sí que me dio más cosas todavía. ¿Por qué? Porque entonces ya yo conocía esta palabra y entendía cuánto, o sea, cuál es la pequeña, delgada línea, el espaciecito entre la I y el legal, Señor. ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es el máximo límite de ilegalidad al que yo puedo llegar? Y el Señor que me dice, no te ensucies las manos con la iniquidad de los hombres. Eso está por allá en Jeremías. Entonces yo le pregunté, ¿entonces tengo que dejar de ser contador? Y no, aquí estoy, sigo siendo contador. Y la segunda cosa que le pregunté era que, como cuando yo puse mi empresa, era muy rockera, mi empresa se llama Caos. Entonces cuando, ¿qué? Caos, entonces claro, pues claro que casi nunca me ha puesto. Yo creo que yo no sé cuánta gente ha venido a hablar conmigo en todos estos años. Solamente una me dijo, ay no, yo no voy a poner mi contabilidad en una empresa que llame así. De resto todos encantados. Caos total, caos total. De resto todos encantados. Cuando yo entendí lo del nombre, que no era que yo hacía el caos, sino que lo organizaba, empezaron a llegar o sea, siempre desde que empecé me han tocado todos los chicharrones del mundo. Entonces me tocaban gente mal asesorada, multada, atrasada, desinformada, de todo. Y cuando ya empecé a caminar con el Señor me di cuenta que había muchos hermanos en la fe que por estar con contadores que no eran creyentes, obviamente los contadores no creyentes les hacían hacer un montón de cosas que no estaban de acuerdo con la ley. Cuando yo soy un hombre natural, obro naturalmente, pienso en forma natural. Pero cuando soy una persona espiritual, juzgo todo espiritualmente. Y en estos casi 12 años que he estado con el Señor me ha enseñado, me ha mostrado, me ha ayudado a restaurar un montón de hermanos de la fe que habían perdido y habían perdido sus empresas o no sabían administrar sus empresas a causa del desconocimiento contable y fiscal. Entonces para mí es una gran bendición ser contador, ser cristiana primero que todo, y ser contador y trabajar para esos hermanos cristianos. Ser cristiano y ser empresario. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que eso es ¿cómo se llama eso? ¿Como una oposición? ¿O que se puede ser cristiano? Se complementa. Se puede complementar. Así es, espectacular. Cuando una persona va a mi oficina, cantidades enormes de personas, ve, yo tengo este emprendimiento, yo me quiero asociar, yo quiero yo primero lo que les hago es como un curso prematrimonial, para que se vayan, o sea, muchos después de que me escuchan dicen, no quiero tener una empresa, me doy cuenta que es muy difícil, ¿cierto? Porque desde que se sientan conmigo, sí, usted puede crear una empresa así, si son varios socios, lo mejor es que sea una sociedad, si quiere separar su patrimonio personal de su patrimonio comercial, lo separa así, ¿cierto? Y empiezo. Y tiene estas responsabilidades. Se tiene que inscribir en la Cámara, se tiene que inscribir en la DIAN, es facturador electrónico, es responsable de IVA, es agente retenedor, es responsable del impuesto de renta, le van a retener en la fuente, le van a retener en el IVA. No es como matrimonio, sí, es como matrimonio. Sí, Tiene que presentar la información exógena. ¿Cuánto se demora para formar la empresa? 48 horas. ¿Cuánto se demora para disolverla? 2 años. Pues, bien disuelta. No como hizo aquí nuestro amigo, Así que que la enrolló en la guarda del rincón. imagínate, por ahí de esto. Y también cuando son como varios socios. Y entonces los socios y se tienen que repartir las utilidades así, o muchas veces
5 años sin repartir utilidades porque no les va a dar utilidad. Y le tienen que, sobre todo, le tienen que pagar un contador. Y ahí es donde menos les suena. ¿Cierto? Porque nuestra mentalidad, nuestra cultura en este país no está diseñada para ser empresarios. No estamos educados, no fuimos preparados para ser empresarios. Ahora, por ejemplo, mi sobrino, que es administrador de empresas y es experto en finanzas, enseña en un colegio público, increíble. Cuando yo lo escuchaba, este muchacho, ¿qué hombre? Sí, se mató en la universidad, trabajó en uno de los mejores bancos del país, se especializó en finanzas y es profesor de un colegio público. Pero adivinen qué enseña. Enseña administración financiera en un colegio público. ¿Cuándo en la vida a uno en el colegio le enseñaban administrar algo? Nada. Entonces uno salía y lo que decía el pastor aquí, se ganaba 100 pesos. Uno no ahorraba nada, no pensaba en voy a comprar una casa o en un futuro, o voy a tener una empresa. Uno siempre pensaba, yo quiero trabajar en una empresa, pero nunca pensaba en que uno podía ser un empresario, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que ahora nosotros entendemos eso. Entendemos que por la falta de conocimiento, tal vez nosotros no podamos ser más organizados económicamente, o aún así, que estemos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones económicas que tomamos, porque los contadores también nos equivocamos y también nos quebramos y también nos persigue el banco de sangre, ¿cierto, Luis Alberto? Entonces, para ser cristiano y empresario primero entendamos algo, primero somos cristianos y después somos empresarios. Yo primero soy cristiana, y luego soy contador. Mi fe prima sobre mi actividad. ¿Listo? No como, es que contador cristiano, no soy contador cristiano, soy una cristiana que tiene un ministerio muy bonito que se llama ser contador. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los empresarios, que primero debe primar su fe sobre su actividad. Y ser empresario no quiere decir que es que usted tenga una empresa así como la muchacha que le preguntó al muchacho, oye, ¿y tu papá qué hace? No, mi papá tiene una panadería. Entonces la muchacha se decepcionó mucho. Ay, una panadería. Ay, un panadero. Y resulta que la panadería del papá del muchacho se llamaba Bimbo. No es que cuando nosotros pensamos en una empresa siempre pensamos en una cosa grande, pero hay muchos tipos de empresas. El hogar, la economía de la familia es una empresa muy importante que mantenemos muy descuidada. Cuando somos empresarios tenemos unas obligaciones, ¿cierto? Tenemos unas obligaciones de todo tipo. No cualquiera está como capacitado o está como habilitado, no sé cómo sea la palabra, para ser empresario, porque no todos tenemos como la cosa de ser refugio y no refugiados. Y lo digo por mí misma, porque yo he tenido muchas compañeras a las que han llegado a trabajar conmigo y resulta que conmigo es todo el tiempo desde que empecé a trabajar en esto de mi profesión, yo nunca he estado vinculada laboralmente en una empresa, yo nunca he tenido unas vacaciones pagadas, ni una prima pagada, jamás he tenido esas cosas. Nunca he hecho una hoja de vida. En estos días hablaba conmigo que tenía que hacer una hoja de vida, yo nunca he hecho una hoja de vida. ¿Pero por qué fueron las cosas así? Pues porque el Señor no necesitaba que yo trabajara en una empresa, sino que yo estuviera en un montón de cosas para ayudar a otras empresas, que yo fuera refugio y no refugiado. Pero no todas las personas aguantan este trote, que pasen
2 meses y no les paguen, o que les toque trabajar más barato, darles un descuento, pelear con el cliente, que yo no lo quiero hacer así, pero hay que hacerlo así, ¿cierto? No todas las personas tienen eso. Tampoco, como decía Luis Alberto al principio, no todas las personas tienen la capacidad de enseñar. Entonces, a mí, por ejemplo, me toca enseñarle a otras personas a que hagan su trabajo y a que lo hagan bien. Y no todas las personas enseñan bien. Entonces, ahí yo, siendo contador de otras empresas, pues yo también soy una empresaria, porque están las muchachas que trabajan conmigo y eso genera unas responsabilidades. Y esas responsabilidades están básicamente en estas cuatro premisas, ¿cierto? Hay unas obligaciones financieras, que está en Romanos 13, del 7 al 9, que dice: paguen a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, ¿cierto? Todas esas cosas. ¿Por qué las pongo en las obligaciones financieras? Porque si usted es un empresario, lo primero que usted se tiene que meter en su cabeza es: el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. ¿Listo? Yo no puedo hacer como el jefe del pastor Elkin: présteme para acá y me voy para Cartagena, y los proveedores, y la nómina, y los servicios públicos, y el arrendamiento, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que me funcione, que eso en un término contable se llama rotación de cartera y rotación de proveedores, si yo quiero que la plata fluya, yo tengo que pagar, y para que me paguen, ¿cierto? Yo tengo que, si me pagan, yo debo pagar, yo no debo posponer. Si yo sé que tengo que pagar la nómina porque la tengo que retrasar, si yo tengo que pagar a los proveedores porque tengo que esperar a que me llamen a que me cobren, si yo tengo que pagar los impuestos porque tengo que esperar o dejar de pagar los impuestos, no siempre tengo que tener esa. ¿Y eso en qué se refleja? En que cuando yo hago un buen uso hago una buena administración de esa parte financiera, y cuando hablo de financiera es como toda la parte comercial. Cuando doy un buen uso a eso se va a ver reflejado pues en unos informes muy buenos que me van a permitir ¿qué? Hacer más y mejores negocios, ¿sí o qué? Luego están las obligaciones fiscales. Mateo 22, 21. Mateo 22, 21 dice: le dijeron, entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La cuestión del manejo de los impuestos para cualquier persona, sea una persona normal o un empresario, es que nosotros nos tenemos que meter en la cabeza que los impuestos no son de nosotros. Por ejemplo, nuestra batalla diaria es pelear con lo del IVA, por ejemplo, me toca todos los días. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le tengo que enseñar a una persona? ¿Qué es lo primero que tiene que entender un empresario? El IVA no forma parte del estado financiero, del estado de resultados. ¿Listo? El IVA es como si su mamá le dijera: guárdame esta platica y después me la da. ¿Usted qué tiene que hacer con esa platica? Tiene guardada. Pero esa plata no es suya. No es suya, no es negociable. ¿Cierto? Si yo tengo una empresa y vendo sin IVA, incluso dentro del precio de venta estoy teniendo en cuenta parte de ese IVA, porque estoy ahí cuando hago el costo del producto que estoy vendiendo. Entonces, si vendo sin factura o si vendo sin IVA, ¿a quién le estoy robando? ¿Al Estado? No. A mi cliente que me está pagando mi producto a precio de venta normal. Y créanme, eso no se resarce haciendo obras de caridad ni nada.
porque nosotros nos metieron en la cabeza que es que lo que dicen la mayoría de los comerciantes y los empresarios, no, es que yo no les voy a pagar todos esos impuestos a esos senadores para que se la roben allá. ¿Quién creen ustedes que es más ladrón? ¿El senador o el empresario que no está facturando ni pagando el IVA? Somos igual de ladrones cuando no asumimos el pago de los impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando estemos delante del Señor, yo no le voy a ir a decir al Señor, vea, lo que pasa es que por allá, fulanito de tal, allá en el Senado, ese man robaba mucho, entonces yo no le iba a acolitar el robo, y resulta que sí les acolitamos el robo, porque cuando dejamos de pagar y cuando pensamos que esa plata nos va a hacer falta, eso es falso, porque si yo cojo el estado de resultados de la empresa, en ese estado de resultados no muestra el IVA por ninguna parte, ¿cierto? Con el impuesto de renta, por ejemplo, todos los años yo tengo que ver llorar a la gente porque cuando les pagan no quieren que les hagan la retención en la fuente. No, es que me están quitando la plata. Y cuando les toca presentar la declaración de renta y tienen que pagar un montón de impuestos de renta y no tienen ninguna retención en la fuente que descontar, entonces ahí es donde ya no funciona la cosa, ¿cierto? ¿Qué cómo hago? Como me dijo una señora estos días, no, es que cómo hago para evadir la retención en la fuente. Y yo, primero que todo, no diga evasión, que nos meten a la cárcel, aquí nos chusan el teléfono, nos meten a la cárcel. Por favor, caliente. Y segundo, no hombre, dense cuenta, si a mí las empresas me retienen en la fuente, están guardándome el impuesto de renta que tengo que pagar al final del año cuando presento la declaración. Entonces, como no tenemos esa concepción, esa educación sobre eso, siempre estamos pensando que es que nos están robando, y mentiras que no. Es un simple hecho de disciplina que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si el IVA no es mío, no es mío. Cuando yo empecé a facturar IVA, yo lo primero que hice fue orar porque me daba muy duro. Yo pensaba, Señor, no me pagan cuando les cobro sin IVA, ahora con IVA, ¿cómo van a pagar? ¿Cierto? Pero finalmente las personas entienden que se descuentan ellos el IVA y todo eso, ¿cierto? ¿Y yo qué hice? Abrí otra cuenta y cada que me pagan yo se cojo lo del IVA y lo separo por allá, ¿cierto? Y por allá está separado y a veces no tengo plata, 5 pesos en la cuenta normal y el IVA guardado y el IVA guardado por allá, ¿cierto? Pero esa plata ¿de quién? No es mía, me la dieron a guardar y yo la tengo que pagar cada cierto tiempo. Y no forma parte de mis utilidades. No, con ellos no me enriquezco ni me empobrezco, no es mío, ¿cierto? Luego están las obligaciones laborales, que está en 1 Timoteo. Por favor. Pues la escritura dice, no pongan bozal al buen sentido. No, antes me falta. Y el obrero de su salario. Eso, me falta esa parte. Entonces me faltó el otro versículo. Todo obrero es digno de su salario. La mayoría de los empresarios menosprecian mucho la labor de quienes trabajan con ellos. Bueno, también hay cierta mentalidad. Hay una mentalidad como de obrero y una mentalidad como de empresario. Porque los obreros siempre son pensando, este viejo conchudo, tiene una camioneta y a mí me paga el mínimo, pero entonces funciona como decía el pastor Elkin, hombre, usted estudió el bachillerato, pues ¿cómo va a pretender que se gane 5 millones de pesos? No, hay gente que estudia mucho, se quema la pestaña y pues antes aquí en Colombia el trabajo profesional es muy mal pagado, muy mal pagado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me fuera a trabajar como contador a una empresa no me pagarían jamás lo que yo facturo con lo que hago con las asesorías, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso?
que tanto los empresarios como los obreros no entienden como su posición dentro de las compañías. Es el obrero no trabaja bien, que porque le pagan muy poquito. Y el empresario paga muy mal, que porque el obrero no trabaja bien. Y resulta que, ¿qué hace un empresario si se le van todos los trabajadores de la empresa? Se para, se quiebra. Porque un empresario no puede decir, yo voy a hacer todo, voy a estar en la cadena productiva, yo voy a vender, yo voy a cobrar, yo voy a hacer la contabilidad. No, una empresa es un engranaje grande. Y así sea una empresa pequeña, pues hombre, tan valiosa es la labor del que puso la plata, que es el mismo empresario, como el muchacho, el mensajero que está entregando los pedidos, el vendedor que está saliendo a vender, la secretaria que está haciendo las facturas, el contador que está haciendo las cuentas. Todos tienen su parte en eso. Y debido a eso, como todo lo que las personas hacen dentro del engranaje de la empresa es necesario, por eso todos somos dignos de nuestro salario. Por eso todos somos dignos de que se nos pague un salario justo, ¿cierto? En Colombia, y creo que en muchas partes del mundo, existe mucho la competencia desleal. Y como existe la competencia desleal, por eso es que se presenta eso de que a las personas no les paguen adecuadamente. Pero yo sí les digo algo. Si ustedes se van a trabajar en una empresa y les dicen, si el empresario les dice, vea, yo les puedo pagar el mínimo, más las prestaciones, más la seguridad social, ¿cierto? Porque es que yo cuando pienso en las obligaciones financieras, no es solamente comprar y vender, también es que hay que pagar intereses, también es que hay que pagar otras cosas adicionales, ¿cierto? Cuando yo pienso en las obligaciones fiscales, lo que les decía ahorita, renta, IVA, ICA, exógena, facturación electrónica, normas internacionales, ¿cierto? Es todo ese montón de cosas. Cuando les digo las obligaciones laborales, ay hombre, no es solamente pagarle la quincena, es la seguridad social, las prestaciones sociales, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, es el balance social, es tener a la gente que esté cómoda, que esté contenta, que tenga la dotación adecuada, que se le paguen sus prestaciones, ¿sí me entienden? Es una impresionante. O sea que una persona que se gana el mínimo no se gana el mínimo, se gana una plática más. ¿Cierto? Entonces la gente dice, no, es que me pagan el mínimo. Pero cuando un empresario dice, voy a tener 20 trabajadores al mínimo, se los garantizo que es un billete largo que le toca dar. Y si ese empresario no solamente tiene que generar plata para él, sino para pagar esos 20 trabajadores y tenerlos bien y pagar a tiempo su seguridad social y pagar a tiempo sus prestaciones sociales, entonces por eso esa obligación laboral se vuelve más grande para nosotros, ¿cierto? Entonces hay que valorar al empresario que se mete en este cuento, que no cualquiera es capaz de eso. Y los riesgos que se corren al no ser empresario, o sea, hay pérdidas, hay claro, porque el obrero no está viendo al empresario ahí sentado frente al computador, ¿a quién le cobro? No me han pagado, ¿de dónde saco para la nómina? ¿Cierto? El obrero solo está pensando, hoy es quincena, hoy me voy a ir, hoy está. Sí. Así como decía la Betty la fea, me hace el favor, me adelanta ya mismo y me aumenta sobre el sueldo y el aumento me lo da ya mismo. No, porque no tenemos esa concepción. Entonces, los dos estamos haciendo, tanto el empresario como el trabajador, pues tienen una obligación ahí en su trabajo. Y luego están las obligaciones sociales, que está en Primera de Tesalonicenses, si alguien la tiene me la puede leer. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando somos cristianos y empresarios? Que delante de los demás tenemos una responsabilidad social muy grande. ¿Por qué? Porque es nuestro testimonio el que sale adelante. Cuando yo voy a una entrevista, o que me piden que vaya a mirar una compañía o lo que sea, o a sentarme con alguien, es muy teso porque yo lo primero que tengo que decir es: creo en el Señor Jesucristo. De hecho, en mi carta de presentación, no en este librito, no está en el otro, en mi carta de presentación está el Salmo 101. No voy a participar en ningún fraude, no me quiero entrar las... Me toca hacer de una me toca decirles. ¿Por qué? Porque primero va mi testimonio. Exacto, el Salmo 101. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros como cristianos damos testimonio a las demás empresas. ¿Para qué? Para que de lo que nosotros somos. Nosotros somos los que le decimos a las otras empresas: sí se puede facturar todo legal, sí se puede pagar los impuestos, sí se puede. Lo que pasa es que las otras empresas no saben el secreto más secreto, y es que nosotros tenemos al mayor proveedor, que es el Señor. Ellos trabajan en sus propias fuerzas, pero nosotros trabajamos de la mano del Señor, y eso es lo que cambia sustancialmente lo que nosotros somos. Pero realmente, ¿qué pudiera decir una persona que diga: no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago donaciones a las congregaciones, yo diezmo, y que no le pague bien a sus trabajadores? Wow. Y que no pague los impuestos? Tristemente uno escucha empleados que dicen: esté bien que, ¿cierto? Dice que cristiano, terrible, pues, o sea, y escuchar a otros dice: los peores patrones son los cristianos. Imagínate. Entonces, mire que nosotros tenemos una responsabilidad social ahí. ¿Por qué? Porque tenemos primero que andar confiadamente dando testimonio de lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que la gente vea, no necesariamente a nosotros, sino al Señor en nosotros. Cuando a mí me contratan, créanme, si yo llego a una empresa bien cachezuda, así como soy yo, con los tenis y la camiseta, nadie me contrataría. El Señor me da mucha gracia delante de los hombres para poder hacer mi trabajo. Más todavía, que yo vaya y diga: es que lo que tienen que hacer para organizar o solucionar ese problema de su caos es organizarlo así, y que crean que eso sí es viable, es gracia del Señor y no inteligencia mía, señor Garantizo. Entonces, nuestra responsabilidad social es grande, nuestro testimonio es grande, y nosotros, por eso es prima sobre nosotros la parte de ser cristiano y luego de ser empresarios. ¿Listo? ¿Algunas dudas, preguntas? Yo quería preguntarte, pues, si se puede aclarar ahora. No he entendido el impuesto predial, pues alcancé a escuchar algo, o sea, sí, o sea, es como un ahorro, dijiste que... No, lo que pasa es que nosotros somos dueños de la propiedad, pues no somos dueños de la tierra. La tierra sigue siendo del Estado. El impuesto predial lo pagamos ¿sobre qué? Sobre la tierra sobre la que está construida nuestra propiedad. ¿Por qué se valoriza o se desvaloriza? De acuerdo con unos estándares económicos. Eso se llama ¿qué? POT. El POT, que son unos estudios geográficos que hacen de cuánto cuesta llevar el acueducto, alcantarillado, la luz, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, si usted va en una parte de estas, es estrato 5, ¿por qué? Porque es más difícil traer la luz hasta aquí que llevarla hasta más cerquita del pueblo. Entonces nosotros, el impuesto predial que pagamos es sobre la tierra, porque la tierra sigue siendo del Estado, no de nosotros, ¿cierto? Entonces, toda riqueza que se encuentra debajo de la tierra también les pertenece. Si hay petróleo ahí debajo, sí. Por ejemplo, yo tuve una compañera que en la finca de ellos en Barranca Bermeja encontraron petróleo
y Ecopetrol les pagó la finca. Se las pagó bien, pero finalmente tuvieron que vender la finca. Ellos no podían hacer la explotación del petróleo por ellos mismos. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado, que es el administrador del bien público, es el que debe suministrar vías. Por ejemplo, lo del impuesto predial, ¿en qué lo gastan? En las redes de acueducto, en las redes de alcantarillado, en las redes, en el alumbrado público, etcétera, etcétera, de esas cosas. Bueno, ¿se acuerdan? Quiero decir pues como dos testimonios. Yo trabajo para una empresa hace 24 años, y textilera, y esta empresa, los primeros años que yo estuve allá, la empresa llevaba 5 años. Y los primeros años, póngale los primeros que 8 años o algo así, yo soy vendedora. En esa época era vendedora. Y yo atendía clientes. Y resulta que los clientes, mi prima Tela permitía, me ofrecía, pues la cosa donde yo trabajo, vender sin IVA. Pero entonces yo vendía el 80% sin IVA y el 20% con IVA. Una vez, como somos una empresa muy grande, nos pusieron de la DIAN o de la, yo no sé dónde, pero en fin, espías y todo eso, y cogieron a la empresa. Eso salió por semana. El caso es que gracias a Dios la empresa no cerró. Me imagino que tuvo que pagar toda la plata del mundo, pero entonces ya la empresa tomó una decisión, 100% con IVA. Entonces le dije, hasta acá me llegó mi pago. Ya nadie me va a comprar. Hasta acá solo. Ya, pico y chao. Decía yo. Por supuesto, en aquella época yo estaba con el Señor, pero sin embargo, en mi carne, laboralmente, socialmente, pues todo el día hasta acá me llegó el trabajo. Y no, entonces, por supuesto, el Señor me enseñó eso, esta parte, de pagar los tributos, de pagar los impuestos, todo el instrumento del Señor de intensidad y todo eso. Les cuento que no hubo ni el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, o sea, nunca se me cayeron las ventas. Antes subieron. No, es que yo uso del Señor de espalda su palabra de una manera impresionante, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque cuando uno no paga impuestos o en fin, entonces no te graban para las prestaciones, para las primas, para todo eso. Mientras que si uno factura y todo con impuestos, pues sí. Entonces a mí me empezó a ir mejor. Además de eso, pues el Señor respaldando todo eso. Y otra cosa es que yo desde que tuve que empezar a hacer mi primera declaración de renta, no me acuerdo cuánto hace mirar, a mí la vida siempre me ha devuelto plata. O sea, nunca he tenido que pagar. Genial. Sino que siempre he tenido que devolver plata, siempre he pagado los impuestos, he sido juiciosa, ordenada, de todo. Ella es la que Y le ha ido mal porque ha tenido contadores que no son del Señor y le han hecho cosas mal. Pero el Señor, cuando uno le obedece a Dios, cuando uno le cree, y mira el Señor siempre te va a respaldar. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo como empresarios, como cristianos empresarios, y es que vivimos por fe y no por vista. ¿Por qué tenemos empresa? Porque le creemos al Señor. Porque el Señor, nosotros somos ordenados, obedientes, cumplidores de la ley, sujetos a las autoridades y todo eso, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos que entender que Él es el día que hay que pagar la nómina o el día que hay que pagar los impuestos,
o el día que hay que pagar las cosas, siempre Él va a suministrar el pez con el dracma para pagar. ¿Cierto? Entonces, ¿en quién descansamos nosotros? En el Señor. En el Señor. Aleluya. En el Señor. Cuando nosotros estamos confiando en eso, no nos cuesta, como dice por allá, creo que es Gálatas, la ley no nos es gravosa. No nos es gravosa. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de creerle al Señor, el Señor siempre nos va a mandar los buenos clientes, buenos proveedores, nos va a tener siempre organizados. Igual nosotros tenemos que ser disciplinados y pues obviamente tenemos que trabajar y reconocer que nuestro verdadero jefe, pues por ejemplo, a mí me pasó una vez con un cliente. Me ha pasado, imagínense, en 30 años, que no me habrá pasado, en 30 años, todo este tiempo me han pasado millones de cosas. Entonces, por ejemplo, teníamos una empresa que eran unos ganaderos, full HD, y nos pagaban súper bien. Entonces teníamos que viajar mucho a Caucasia. A tierras calientes. Se llama Contadora, se llama la hacienda, que no es de Caucasia, sino que es ahí en la isla. En Cáceres, creo que es, ¿cierto? ¿Cómo se llama acá? Se llama Hacienda Contadora, la hacienda del señor que era mi jefe, que eran los dueños de la subasta ganadera de Caucasia. Entonces, el man nos pagaba súper bien. Una cosa, él iba a hacer cualquier cosa, no, pues usted hágala si quiere, pues yo no se la firmo, ¿cierto? Hasta que un día el señor, no hablo de mi papá, hablo del señor, el jefe que tenía acá, nos echó porque él argumentó que se iba a fusionar el frigorífico con la subasta, entonces que ya no necesitaban un asesor externo, que éramos nosotros, sino que allá había un viejito que llevaba ya no sé cuántos años trabajando, que era más fácil dejarlo a él y sacarme a mí. Tenía toda la razón. ¿Listo? Claro, en ese momento mucha aflicción porque yo pensaba, qué vaina, nos echaron, y son un montón de millones menos que vamos a facturar, tal. Bueno, como a los 3 años, el titular en la primera página. El señor fulano de tal, extraditado a Estados Unidos por militar, con el contador, el asesor legal. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo pienso en todos los días que estoy de la mano del Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, aún sin conocer al Señor, yo no hacía esas cosas, ¿cierto? Y ahora con el Señor, menos. Porque yo tengo que alegar con la gente. A la gente me dice, ay, tan ridícula usted. El Señor, ¿cuál Señor? Es que si el Señor quiere o no quiere, Él tiene que. Yo no mío, me río, como dice por allá en Proverbios. Él se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente es muy soberbia. Porque está escudada, como dice por allá en Santiago, que tiene su confianza puesta ¿dónde? En su riqueza. Que es que no sé qué, que vea, yo tengo el super asesor financiero, él me va a borrar la deuda de allá en la vial. Yo sí, qué bueno. Tenga su compañía, yo no la quiero, no quiero trabajar con usted. Usted sí es boba, va a perder un buen cliente. Sí, pues, o sea, digamos que era un buen cliente porque pagaba bien y pagaba a tiempo, pero no era un buen cliente porque no era un cliente de parte del Señor. Tenga su contabilidad. Yo estuve con él como 4 años. En un año tuvo como 6 contadores. Nadie era capaz de seguir el ritmo. Y finalmente tuvo que cerrar. ¿Cierto? Entonces, yo entiendo que mi verdadero jefe, ¿quién es? El Señor. Yo todo lo que hago, lo hago para el Señor. El que me paga 100,000 y el que me paga 2,5 millones, a ellos les trabajo con el mismo amor, la misma dedicación, la misma constancia, con la misma honestidad, con la misma oportunidad que les trabajo a todos. Porque yo no trabajo precisamente para el que me está pagando, porque el Señor
le provee al que me paga. Sea creyente o no. Sea creyente o no. Cuando yo les leo Romanos 13 a mis clientes no creyentes, hacen lo mismo que hizo Gloria. ¡Eso hice! ¡En serio! ¿Cierto? Ellos no saben que de ahí fue que sacó la DIAN el artículo primero del Estatuto Tributario. Entonces, nosotros vivimos por fe y no por vista. Somos empresarios por amor al Señor. Hacemos las cosas porque amamos al Señor y lo honramos en lo que hacemos. Mucha gente dice, ¿y cuál es tu ministerio? Ah, mi ministerio es el ministerio de parejas, el ministerio de jóvenes, el ministerio del pastor. No, o sea, vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia, honramos al Señor con nuestros bienes y todo eso de la iglesia. Pero nuestro verdadero ministerio es dar testimonio de Él afuera, donde están las otras personas que no lo conocen. ¿A través de qué? A través de nuestras empresas, a través de nuestro trabajo, a través de lo que nosotros expresamos. Cuando yo hago las declaraciones de renta, dentro de la declaración de renta, siempre les meto algo que tiene que ver con el Señor. Un cuaderno, una cartilla, un devocional, cualquier cosa. Una caja de promesas. Y la mayoría de las personas, ahora la caja se encuentra primero el Señor que la declaración de renta. Después me insultan, porque les toca pagar. Pero finalmente ese es mi ministerio. Mi ministerio es dar testimonio del Señor a través de lo que yo hago. Y igual a ustedes como empresarios. Mercedes, con lo que ella hace, da testimonio del Señor. El que, Jair, con lo que él hace, Ya licenciado. Dígale licenciado. Licenciado. Da testimonio del Señor. Bueno, y para terminar, ¿se acuerdan las dos preguntas que les hice al principio? ¿Cuáles eran? ¿Le gusta el dinero? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para qué quieren el dinero? Bueno, ¿les gusta el dinero? Sí, señor. Ay, tan honestos. Yo no fui tan honesta cuando hice el hombre. Yo dije, a mí no me importa. Y después me di cuenta, ay, Señor, sí. Yo también miro la cuenta, la app de Colombia, a ver cuánta plata tengo. Cuidado, ¿cierto? Bueno, resulta que en unos versículos que les repartí ahí, habla sobre estas cuatro premisas sobre la riqueza. Primero que todo les quiero decir, como dice el libro del Eclesiastés, el que tiene mucho no duerme porque tiene mucho. En cambio, el obrero duerme tranquilo porque al otro día le pagan la quincena normal y no está preocupado por más, sino por eso. Entonces, el que tiene mucho, paga mucho. Acuérdense que en Colombia existe el principio de la uniformidad. Una persona que se compra un carro de alta gama paga el 35% de IVA sobre ese carro de alta gama. ¿Listo? Y una persona que nomás tiene para comer un pan, paga el 5% de IVA sobre ese pan. ¿Listo? Entonces cada uno paga. Todos tenemos que pagar impuestos. Entonces si tenemos más, ¿para qué quiere uno la riqueza? Uno pensará, ¿para qué quiere la riqueza? Entiendan esto. El que tiene más plata, paga más plata. El impuesto al patrimonio es más alto. El IVA que tiene que pagar es más alto. El impuesto predial del estrato 1 no es el mismo impuesto predial del estrato 6. Entonces, ¿para qué sirven las riquezas? Pues hombre, para poder honrar a Dios con esas mismas riquezas. Y de eso hablan, del amor a la riqueza. Hay un versículo del amor a la riqueza, yo sé que uno de ustedes lo tiene por ahí. ¿Cómo hago para que la riqueza sea perdurable? ¿Cómo hago que mi riqueza sea de bendición? ¿Y quién es verdaderamente rico? Timoteo dice que el principio de todos los males es el amor a la riqueza. No que ser rico sea malo, ni que ser pobre sea malo, sino que el amor a la riqueza es lo que es malo. Porque por estar pensando en la riqueza, ¿qué hace la gente para obtenerla?
se vuelven malos, hacen cosas malas y deshonestas. ¿Cómo hago para que una riqueza sea perdurable? Lo hemos visto hoy todo el día. Demos para que recibamos. ¿Cuál es la riqueza que es perdurable? La que se consigue con trabajo diligente. Nadie se enriquece de la noche a la mañana. Por eso a mí me da mucha risa cuando, el Bitcoin, primero, no es del Señor, revelado espiritualmente. Segundo, las empresas que trabajan con Bitcoin, tarde o temprano, son bloqueadas por el mismo sector financiero porque no está de acuerdo. Tercero, nadie se enriquece fácilmente, ¿cierto? O sea, cuando yo pienso en para qué quiero la riqueza, ¿qué hago yo con la riqueza en este momento? ¿Necesito comer? No, nos acabamos de comer unos frijoles que yo creo que hasta mañana se lo que. ¿Necesitamos un techo? No, somos protegidos, ¿cierto? A veces no sabemos ni para qué queremos la riqueza, pero en nuestro corazón tan necio, creemos que necesitamos más plata y mentiras que no, a veces no es eso. Nuestra riqueza es de bendición cuando nosotros somos generosos, cuando damos lo que tenemos, cuando entregamos, cuando repartimos, cuando somos de bendición para otros. De resto, ¿para qué ser rico? Yo conocí a un viejito que trabajó toda su vida, ganó mucha plata, y era viejito, y entonces la llamó a la Diana y le dijo: vea, señor viejito, usted nos debe plata porque usted tenía que prestar el impuesto al patrimonio de no sé cuántos años, y entonces nos debe un montón de sanciones, un montón de intereses y un montón de impuestos. Y el viejito me decía, o sea, le digo viejito, ya para 80 años. No, pero es que esa es mi pensión. Yo, pues por eso, es que si usted su pensión no se la gasta, se le vuelve patrimonio, y eso es lo que lo están grabando. No le están grabando su pensión, están grabando su patrimonio que tenía ya guardado en su cuenta con 2.000 millones de pesos allá en Bancolombia. ¿Pero por qué tengo que pagar? Pues porque usted no la gastó. Si se lo hubiera gastado, no tendría que pagar toda esa plata, ¿cierto? Entonces él me decía curiosamente, es que yo la estoy guardando para mi vejez. Y yo pensaba en mi corazón de porquero, defíneme la palabra vejez. O sea, hay un desfase cronológico. O sea, cuando es que yo entiendo que soy viejito por gastarme los 2 millones. ¿Sí me entiendes? 84. ¿Y qué? Es que tenía la idea 80, 3 y 2000. 80 años, 3 infartos y 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿A quién dejó encartados con la plata? A sus herederos. Entonces, ya los herederos son los que son tributarios. Los que están tributando ahora por esa plata que tampoco ellos se pueden gastar son sus herederos. Entonces, ¿cuándo la riqueza es de bendición? Pues hombre, cuando yo me la gasto. Me la gasto. Ojo, lo que decíamos, no es que voy a ir por allá así como en las películas de los narcos. No, tampoco así. Hay un versículo, Neita, no sé si de pronto lo pusiste ahí, en Efesios, donde dice: el que robe no robe más, sino que trabaje, y lo más increíble es que dice para que bendiga a otros, para que Dios. No le dices como para que de nada me sirve a mí, incluso mi propio conocimiento. Yo que me gano con hacer 4 máster, 5 diplomados. Yo no hice nada de eso, pues mi papá no me dejó, gracias a Dios. Pero lo que yo hice, lo que yo tengo, se lo entregué a quienes que estuvieron detrás de mí. Esa es mi verdadera riqueza de bendición. ¿Y quién es verdaderamente rico? Ya lo leímos en Filipenses, que es acerca del contentamiento. El verdaderamente rico no es el que tiene mucho, sino el que no necesita nada. El que no necesita nada.
sé vivir en la buena. Entonces, ahí les dejo las dos preguntas. Les dejo en los versículos para que lo miren a ver qué les salió acerca de estas 4 preguntas. Gloria a Dios. Qué bendición. Disculpa de ella. Además de eso, tengo que poner la computadora ya. Ustedes que saben que el video.